los extrañaba demasiado. Y llegó ese punto en el que uno se pone melancólico y ya no quiere hacer nada y cosas así. Entonces sí también recibí la noticia de que mi tía de España estaba con cáncer. Entonces, y era como que todo se venía ahí mismo y mismo y mismo y yo no podía. Entonces, lo que hice fue orar. Y de a poco las cosas fueron dándose para bien. No sé, Dios te da esa paz interna que necesitas cuando estás en momentos difíciles. Entonces, no sé, estoy bien, me siento bien, estoy orando por mi tía, estoy haciendo cosas que hace mucho tiempo no hacía, como orar. Entonces, le doy gracias a Dios por todo, porque Él nos acerca a Él de cualquier cosa. Amén. Dios es bueno. ¿Alguien más que quiera pasar? No. Bueno. ¿Quién toca la palabra? Ya. Damos un fuerte aplauso a Patricio. Gloria a Dios. Ya por largo tiempo no había estado aquí, pero gracias a Dios por la oportunidad que me da de nuevamente servir. El testimonio de Leslie me tocó mucho, creo que a todos. Y realmente yo admiro mucho a la pequeña Leslie, porque es una de las personas que conoce a Dios en todo su esplendor, en toda su bondad, en todo su amor. Y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de conocerlo de la misma forma. Y yo me ponía en el lugar de ella y decía, ya tal vez ni hubiera venido con una situación así. ¿Quién sabe? Lo que hubiera hecho tal vez. Tal vez me hubiera llenado de ira, tal vez me hubiera tal vez sacado de dónde para un pasaje y buscar a esas gentes, no sé. Es lo que me ponía en el lugar de ella. Pero la mejor y sabia decisión que tomó Leslie fue servir más a Dios. Amén por eso, ¿sí? Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor, bendito te damos, Señor, por esta noche. Gracias te damos por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu gran fidelidad con nosotros, Señor. Porque nunca nos dejas, Señor, porque siempre estás, Señor, presente en nuestros corazones, Señor, y siempre estás presente, Señor, en nuestras familias, Señor amado. Te damos gracias por esta noche. Te pido, Señor, que abras los corazones de mis hermanas y hermanos, Señor, y que el mensaje tuyo, Señor, que tú lo vas a brindar el día de hoy a través de mí, Señor, sea, Señor, fácil de entender, Señor, fácil de aceptar, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, te damos, te pido de tu sabiduría, Espíritu Santo, y de tu guía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oh, vamos a empezar. ¿Quién me recuerda lo que hemos estado viendo? Si han estado atentos, les voy a tomar la lección. ¿Quién me recuerda? ¿Cómo se llama los temas que estamos viendo ahora? Este año, ¿cómo se llama? ¿El año de qué? De impartimiento, ¿sí? Impartición, impartimiento, no sé cómo es correcto, necesito una profesora de lenguaje y comunicación. Pero en sí es el tiempo, el año para dar, ¿sí? El año para dar algo que tú tengas, brindárselo a los demás. Y es algo que se puede practicar día a día. ¿Me recuerdas, May, lo que vimos la anterior semana? Ujú. Una pesca abundante, ¿sí? Ujú. Escuchar la palabra, aceptar lo que nos venga, como quien dice. Amén. Y vamos a continuar. Hoy les tengo una historia. Yo quiero que hoy se imaginen todo lo que vamos a hablar, ¿sí? Para que lo podamos entender, ¿sí? Existen muchas historias en la Biblia que son interesantes, otras que no se entienden y toca leerlas una y otra vez para poderlas entender.
Cuando yo comencé a leer la Biblia desde el inicio nuevamente, me acuerdo que fue tan interesante imaginarme todas esas historias que uno se sentía ahí adentro. Y uno decía cómo Abraham subía, cómo Abraham iba a orar, iba a comunicarse con Dios, cómo Moisés abría el mar y todo eso, y cómo guiaba a ese pueblo. Y había cosas como las leyes cuando Dios las entregaba a Moisés, que uno no entendía. Decía, tantas leyes hay hasta para, no sé, hasta para moverse para la derecha, hasta moverse para la izquierda, para adelante y para atrás. Cosa que digo, este Dios, ¿cómo nos manda tantas cosas? Y cuando tú continúas y continúas leyendo, hay una pequeña parte de la historia en donde hay una mujer que se llama Ruth. ¿Han escuchado de Ruth? ¿Sí? ¿Alguien ha leído el libro de Ruth? Son solamente cuatro capitulitos nomás. Si tienen la oportunidad, yo quiero que se la vayan a leer. Porque yo les voy a contar cómo pasaron las cosas en mis palabras, pero ya en la Biblia obviamente van a estar otras. No voy a utilizar el idioma a veces complejo que hay ahí, sino que quiero que se imaginen. ¿Sí? Ruth, descendencia moabita. ¿Sí? Era una mujer moabita. Los moabitas vienen, si es que nos vamos más atrás, ¿sí? Más atrás, en el libro de Génesis, en el Génesis 19, si no me equivoco. Ahí ustedes recuerdan a Lot, que era el sobrino de Abraham, ¿sí? Lot era el sobrino de Abraham. Y él, cuando estaban Abraham los dos juntitos, sí, estaban los dos. Y decía, estuvieron ya tenían grandes riquezas, grandes cosas, tenían ganado, tenían un montón de cosas, ovejitas, de todo. Y Abraham un día le dijo a Lot, le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no me puedo ir, no podemos ir juntos. Y el otro le dice, ¿por qué? Le dice, porque simplemente yo tengo mis cosas y tú tienes las tuyas. Así que decide, yo me voy por allá o yo me voy por allá, escoge tú primero. Y Lot dice, obviamente uno siempre quiere escoger lo mejor para uno, ¿no es cierto? Y Lot escoge pues irse a la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes han escuchado esas palabras? ¿Sí? Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó con esa ciudad? Fue destruida, ¿no? Que cayó una lluvia de fuego, dice, y destruyó todo. Bueno, esa es otra historia. Ven que es interesante, tienen que ir a leer. Y en uno de esos momentos, pues Lot se fue con sus dos hijas para allá. Y sus dos hijas, pues dicen, ¿y ahora? Y ahora no vamos a tener descendencia nosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque si se muere nuestro papá, nosotros ya no vamos a tener más gente que nos descienda, que tengamos descendencia. Y antes, en esos tiempos, era muy importante el tener descendencia. Entonces dice la una, dice, hey, ¿sabes qué le hagamos? Se portan ahí y dicen, ¿sabes? Ve, emborrachémosle a nuestro papá. Y ¡pum! Le dan de beber. Papá, venga, tómese la medicina. Papá, venga, tómese esto. Hasta que el pobrecito viejito quedó borracho. Y es una historia que es un poco difícil de decir que hay en la Biblia, pero sí, ellas abusaron de su padre, pero para que ellas queden embarazadas y tengan descendencia. No, yo cuando leí decía, esto está peor que telenovela. Pero ellas de esa descendencia de los hijos de cada uno de los hijos descienden los moabitas y los moanitas, ¿no es cierto? Moanitas, no recuerdo. Pero de ahí vienen los moabitas. Y como pasó eso, los moabitas estaba dicho que en Israel ellos no iban a ser aceptados, que ellos no podían tener una amistad con los israelitas. Y bueno, y Ruth era moabita. Pero si yo me voy a estudiar qué significa moabita, es un nombre masculino, ¿no? Entonces estaba prohibido para todos aquellos que eran hombres, ¿sí? Que no se junten con israelitas, que no tengan descendencia con ellos, etc. Y bueno, y aquí existe Ruth. Ruth es una mujer moabita, les repito, y ella tenía obviamente un esposo y tenía que los hijos de esa señora era Noemí, ¿sí? Noemí era su suegra, la suegra de Ruth. Y hoy estamos viendo una serie de temas que son tener para dar, ¿sí?
tener algo para poder dar a los demás. Y si es que yo quiero dar algo a los demás, debo tener algo, ¿sí? Si es que yo quiero visitarte, yo no puedo llegar con las manos vacías, ¿sí? Yo debo llegar con algo para dar, ¿sí? Y hoy vamos a ver el ejemplo de por qué. Cuando yo les cuente la historia, después vamos a entender los puntos que vamos a ver, ¿sí? Entonces, Noemí y Ruth eran Ruth y Orfa. Ruth y Orfa, aquellas que estaban casadas con las hijas de Noemí. Y Noemí tenía un esposo que se llamaba Elimelec. Esos nombres medios difíciles. Elimelec, ¿sí? Parece Emelec, pero no, Elimelec. No es el equipo de fútbol de Guayaquil. Elimelec. Y sucede que en un periodo de tiempo Elimelec se muere. ¡Pac! Murió. Y también los esposos de Ruth y de Orfa se mueren. Y entonces Noemí pues comienza a decir, comienza a renegar con Dios porque se muere su esposo, comienza a renegar porque también se murieron los esposos de sus nueras. Y bueno, pero ella de todas maneras, a pesar de que renegaba de Dios, decía, bueno, ese es el sufrimiento que Dios me mandó. Como decía, a veces Dios manda sufrimiento a nuestras vidas. Sí, manda sufrimiento, pero ¿por qué? Porque nos demos cuenta que necesitamos más fe. Y en ese momento Noemí estaba con esa convicción de que, bueno, Dios me mandó a mí sufrimiento, me mandó a mí cosas malas, pero aún así creían en ese Dios. Aún así ella estaba con ese Dios. ¿Sí? Entonces llega un momento en el que Noemí les dice a Ruth y a Orfa, les dice, ¿saben qué? Como ellos ya murieron, yo ya no tengo nada que darles. Ella pensaba que no tenía nada que darles a ellas. Y por eso les dijo, ¿saben qué? Le dijo Ruth, Orfa, váyanse mejor donde sus mamás. Allá ustedes tienen todo, allá tienen una casa, allá tienen todo lo que les va a ustedes hacer vivir bien. Pero estas dos nueras se decían, no, pero es que suegrita, no nos vamos a ir de ti. ¿Cómo nos vamos a ir? Y la Noemí necia les decía, no, váyanse, que no las quiero ver ya. Ya no tengo hijos, ya no son nada. Las nueras viudas. Y ella también viuda. Y hasta que un momento Orfa dice, bueno, ya que me manda sacando mi suegra, entonces me voy. Me voy, dice. Y Ruth se fue. Orfa se fue. Pero hay un momento en la Biblia que dice, le dice Noemí, le dice a Orfa, bueno, les dijo a las dos, vayan donde sus mamás y para que ellos sirvan a sus dioses. Y en la Biblia está escrito dioses con minúscula. Es decir, si ustedes nos vamos moviendo al tiempo de atrás, mucha gente adoraba a muchos dioses y muy pocos adoraban al Dios real, ¿sí? Entonces Orfa decidió irse con su madre y bueno, ir a adorar a esos dioses. Pero Ruth le dijo, ¿sabes qué? No, yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo. Y vamos a ver en Ruth 1, 16, 18, qué es lo que Ruth le dice a su suegra. Les voy a leer. Pero Ruth le respondió, dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte. No insistas. Porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Imagínense. Esa Ruth le dijo, o sea que yo creo que amaba tanto a su suegra, y a veces eso en el tiempo actual es medio raro. Como en las prédicas de Ante Hebel siempre se queja de la suegra. Pero nosotros no nos vamos a quejar de nuestras suegras, ¿verdad? Hombres, ¿sí, no? ¿No? O mujeres. Tienen que amar a su suegra. Así como Ruth la amaba a su suegra, tienen que poner en práctica todo lo que se vaya a ver. ¿No es cierto, Pastor Kenneth? Tienes que amar a tu suegra. Y bueno, Ruth le dice, mira, excepto si es algo como la muerte que nos va a separar, yo te dejaré, o si no, no te voy a dejar. Y algo que a mí me toca aquí es que en el versículo 16, 1:16, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Ruth es sumisa ante el Dios que está sirviendo Noemí, porque Ruth entiende cuál es ese Dios al que está sirviendo. ¿Sí? Entonces aquí ellas tenían un pacto de por medio. Aquí cuando Ruth le dice eso a su suegra, ellas tienen un pacto. ¿Sí? Y después, dice Noemí acepta irse con Ruth. Ellas van y se dicen que se van al pueblo de Moab. El pueblo de Moab, porque dice Noemí, es necesario buscar un redentor. En ese tiempo, el redentor era llamado a aquella persona que, por ejemplo, liberaba a los israelitas de la esclavitud o los compraba nuevamente para ellos y los liberaba. O el redentor también era llamado a aquel que se casaba con aquella persona que quedó viuda para que tenga descendencia. Ese era llamado un redentor. Y ese redentor era un pariente cercano. ¿Sí? Era un pariente cercano. Entonces Noemí dice, ¿sabes qué? En el pueblo de Moab nosotros tenemos a alguien que es pariente nuestro. ¿Sí? Y ellas se van al pueblo de Moab. Y entonces allí había una tradición. Imagínense ustedes. Estaba Noemí y le dice, ¿sabes qué, Ruth? Tú tienes que ir a este pueblo de Moab. Y allá los pobres, ellas fueron sin nada, imagínense, no tenían nada. Y era una tradición en ese tiempo que las moabitas tenían en el pueblo de Moab, los pobres tenían que ir a coger de las espigas que sobraban, ir a cosechar. De aquellos terrenos grandotes que había, ellas tenían ese derecho, todos los pobres tenían ese derecho. Entonces Noemí le dice a Ruth, necesitamos algo que comer. Y le dice, anda allá, hay bastantes terrenos. Antes, ahora sí, si ustedes se han dado cuenta, los terrenos y las haciendas son divididos ya por poco con paredes de 2 metros. Porque dicen, se me van a robar la cosecha. No, en ese tiempo solamente había unas piedritas que decían, este es el límite de mi terreno, este es el límite del tuyo. Entonces ella cuando vio a ese montón de terreno, era inmenso. Y por la gracia de Dios, porque Dios, o sea, ya tenía todo planeado para ellos, entonces Ruth cae a un terreno, ¿sí? En donde estaba, déjenme acordarme cómo se llama el pariente. Booz, se llama Booz, ¿sí? Booz con doble O. Booz. Entonces ella dice, yo hallaré gracia con la persona, con el dueño de este terreno. Porque ellos podían entrar a cualquier terreno a coger los desperdicios, digamos así, lo que sobraba, pero ellos necesitaban, como se dice, ¿cómo es esto? La aprobación del dueño. ¿Sí? Entonces justamente está ahí, digamos que está agachada, ¿no? La Ruth cogiendo. Y el boss llega. ¿Y? ¿Tú quién eres? Pero vos ve algo en Ruth. O sea, no le dice, ándate de aquí, yo no te permito hacer esto, sino vos incluso le dice, yo te voy a dar más. De hecho, le dice, incluso tú vas a poder beber del agua que están tomando los siervos. Y ve y toma de esa agua también, e incluso cuando te vayas, llévate estos granos que son especialmente escogidos para ti. Y uno comienza a decir, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Y es ahí en cuando ese pacto que Ruth hizo con Noemí, ¿se acuerdan que yo les dije que le dijo Ruth a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios? En ese momento ella acepta servir al Dios que estamos sirviendo ahora. Y ella hace un pacto con Noemí. Entonces el primer punto que vemos hoy, ellas tenían un pacto de por medio para poder dar algo entre las dos, ¿sí? Poder recibir y poder dar. Tenían un pacto. Y además de eso, el segundo punto es que Noemí tenía el testimonio de Dios en su vida. Por supuesto, ella renegaba, como les digo, de Dios cuando ustedes lo vayan a leer a casa, porque sé que lo van a leer, es tarea para hoy. No, tienen que nacerles esto, porque quiero hacerlo interesante. Y tenía tanto Noemí a Dios en su vida que le hizo ver a Ruth, que le hizo sentir esa necesidad de que no, yo iré a donde tú vayas,
no le importó dejar la tierra en donde vivía, no le importó dejar de servir a esos dioses que ella servía, esos dioses en minúscula. Y Ruth pudo ver ese pacto, que Noemí tenía con Dios también. Una vez que Booz le permite a a Ruth, perdón, Ruth llega donde Noemí, llega con muchas cosas. Y le dice, wow, tenemos tanto. Y le dice, sí, conocí a Booz, dice, es pariente. Resulta que Booz era el primo del esposo de Emilele, ¿cómo era? Que me olvidé. Del esposo de Noemí. Era como el primo. ¿Ah? Alimelec, sí, Alimelec. Del Alimelec. Era como el primo. Entonces ellos tenían descendencia, ¿sí? Pero Booz tenía esos nombres tan difíciles que me toca. Booz tenía, él sabía que ellas tenían un pariente aún más cercano. Entonces él no podía así nomás decir, saben que yo voy a hacerme cargo de esta gente. Así que Booz en un momento coge y reúne a los 10 ancianos del pueblo. ¿Y por qué? Porque en ese momento, en ese tiempo, el reunir a los ancianos, ellos eran como los jueces, eran como que decían esto es legal, ¿sí? Es como ahora los abogados. Te ponen el sello, este papel es legal, te ponen esto es legal. Entonces en ese momento llama a los 10 ancianos y llama a este hombre que era el pariente más cercano de Noemí y de Ruth. Y le dice, ¿sabes qué? Mira, aquí están tus parientes. Tú quieres redimirlas. Tú quieres, o sea, pagar por ellas. Entonces este pariente dice, chuta, yo tengo mi descendencia. Y si la cojo y si no resulta nada, voy a poner en peligro mi descendencia, dice. Y recuerden que para ellos esa descendencia era muy importante. Y saben, por el hecho de portarse egoísta, ese hombre no se supo más de él después de eso. Por no redimir a Noemí y a Ruth, en la historia de la Biblia no se sabe más de ese hombre. O si no, dicen que él también pudo haber formado parte de la historia, pero no, porque él no redimió, no tuvo descendencia por eso. Entonces este pariente más cercano le dice a Booz, le dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero. Mejor hazlo tú. Hazlo tú y tú redímelas. Y llega un momento en el que, bueno, dice Booz, entonces yo tomaré como esposa a Ruth. Y miren aquí lo grandioso de toda esta historia. ¿Saben cuál es el resultado de el hijo que tuvo Ruth y Booz? Es el abuelito, ¿de quién? De David. Wow. Y Ruth se convierte en la descendencia directa de Jesús después. Y uno dice, miren cómo la gracia de Dios a través de Noemí, a través de lo que Noemí transmitió a su nuera, ni siquiera a sus hijos, sino a su nuera, se convirtió en la madre del abuelo de David. O sea, el tatara de David. Y la descendencia directa de Jesús, después David vino y se convirtió en el rey de Israel y todo eso, y nacieron, wow, y siguen todas las historias que podemos continuar leyendo. Miren lo interesante de todo esto. Si nosotros nos podemos hacer un árbol genealógico de todos los descendientes que tuvo Jesús, vamos a llegar a un punto de que Ruth está ahí. Wow. Por la gracia de Dios. Entonces ellas tenían ese pariente rico, que es el tercer punto de hoy. Ellas tenían un pariente rico, que este es el prototipo de Jesús ahora. ¿Sí? A quien le pertenecen los cielos y la tierra ahora. ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo mismo por nosotros. Jesús hizo lo mismo cuando Él se decidió dar su vida en la cruz. ¿Sí? Amén. Entonces ahí una vez más podemos ver que incluso en las historias de la Biblia antiguas, podemos ver que Jesús está ahí. Hay un prototipo de Él, el prototipo de Jesús.
Y algo en lo que yo quiero enfocarme el día de hoy, el cuarto punto, es que ellas dos tenían algo especial, las dos. Trabajo arduo, por una parte. Ellas trabajaban duro porque trabajaron duro. Imagínense que ustedes ahorita, a ustedes les digan, muy bien, ¿sabes qué, Carito y Alexandra? ¿Se van a ir así como están? Se van a ir a Kiev. Y no tienen nadie allá. Por ahí han de tener un pariente, pero no lo conocen. ¿Qué hicieran? Imagínense en este frío. Llegar a la Voxal a dormir. Pero ellas, para poder conseguir, imagínense, ellas sabían que tenían un pariente rico por ahí. Pero la fe que tenían, esa fe fue lo que los llevó a eso. A tener grano, a tener de todo. Ahora, ¿quién se mueve por fe ahora? Es difícil decir yo me voy a la China y sé que allá Dios me tiene preparado algo. Es difícil, pero ahí está la fe de uno. ¿Sí? Y eso es lo que ellas tenían. Tenían dos manos para trabajar y tenían fe. ¿Y, ¿Y qué hace cuando tú tienes dos manos y fe? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Utiliza tus manos. Y algo que nos recuerdan todo. Yo pienso que a mí a lo menos eso me tiene en la cabeza todos los días. Ora, ora, porque ellas oraban también. Pero yo no quiero que la oración se convierta en ti como algo que tienes que hacer, sino como en tu necesidad. Como dijo Alexandra hoy, estoy orando y algo que no hacía hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tienes necesidad. Pero ¿saben algo? Nosotros todos los días tenemos necesidad. Cuando tú oras, cambia algo en ti. Cuando tú estás orando, puedes dar a los demás algo. Y ese es el objetivo de hoy. De que tú puedas, a través de la oración, poder dar algo a los demás. Imagínate si es que tú, o si es que yo hubiera orado desde hace mucho tiempo, porque a veces yo no digo que esto sea así, pero es un ejemplo en mi vida misma. Si es que yo hubiera conocido a Dios desde pequeño y tuviera mi día de oración fuerte, que fuera necesidad, tal vez nadie, ni mi tía no hubiera tenido que pasar por esa enfermedad. O quién sabe sí o no, no lo sé, pero lo hubiera protegido más. ¿Me entienden? Y la oración te convierte, incluso te cambia hasta el carácter, eso les digo con experiencia propia. Porque a veces cuando uno no se ora, se vuelve amargado, se cansa, no tiene ganas de venir a la iglesia. Pero es porque la oración convierte, o sea, te transforma. Es como que cuando oras te sientes, dices, sales afuera y te sientes como, no sé, con una capita más de protección que dices, ¿qué será? Incluso pones esa capita a tu familia. No ores porque te dice la iglesia que ores. Ora porque es algo que te va a servir a ti, yo qué sé, te va a transformar la vida en una sola palabra. Y no solamente a ti, sino a las personas que tú quieras dar. Amén. Y utiliza lo que Ruth y Noemí hicieron. Trabajo arduo, fe, oración. A veces sí, yo les entiendo, a veces es tedioso orar porque a veces te cansas. Pero la oración no solamente es, sabes que ya son las 10, yo creo que ayer dije que iba a orar a las 10, entonces me toca orar. Hazlo en cada momento. Yo aprovecho los momentos cuando estoy caminando solo de hablar con Él. La oración es un estilo de vida. Es lo mismo que la adoración. Y estás pensando y le dices, Dios, ¿qué me tienes para mañana? Yo tengo esto para ti. ¿Y tú? ¿Qué tienes para mí? Y date tiempo para escuchar. Una gran clase que recibimos en teología que fue, aprende a escuchar la voz de Dios. Dale tiempo para que hable.
A veces nosotros, oye Dios, ¿sabes qué? Verás, necesito esto y lo otro, y le cuelgas. Pero, te dice Dios, pero si yo, pero, así lo tenemos a Dios todos los días. Pero pero ya me voy a dormir. Cuando Dios te dice, ¿sabes cuál es el secreto de... Ya te colgué. Vas a tener felicidad. Yo te voy a... Y le cerramos el teléfono. Nuestro teléfono espiritual de ahí. Entonces démonos un tiempo también para poder escuchar su voz. Y me he dado cuenta, y nosotros a veces esperamos que estamos así. Nada. Pero no habla. Y a veces estamos esperando, oh, hijo mío, aquí estoy. Que te juro que en ese momento sales corriendo. Pero Dios en ese momento te habla a través de la palabra de Dios. Cuando tú estás orando y tú le dices, Dios, quiero escucharte, voy a su palabra. Oh, mira lo que me dice Dios. ¿Sí? A veces tratamos de ser nosotros también medios místicos, medios así que queremos escuchar, oh, voces. Puede pasar, yo no digo que Dios no lo haga, lo ha hecho con muchos hombres en la Biblia y a veces uno quisiera que se aparezca esa nube de fuego ahí, que nos envuelva y estemos ahí metiditos hablando con Dios. Pero sí se puede, yo pienso que sí se puede. Pero llega a ese nivel, trabaja para ese nivel. Amén. Les recuerdo los puntos hasta ver el último. Punto 1 que dije, ellos tenían ¿qué? Un pacto, ¿sí? Noemí y Ruth. ¿Qué tenía Noemí? El testimonio de Dios en su vida, ¿sí? Y de tal manera que su nuera estaba dispuesta a dejar su tierra y sus dioses para servir al Dios de Noemí. Es lo mismo que puede pasar con ustedes. Si ustedes tienen a Dios de esa manera como Noemí lo tenía, personas que créanme no saben nada de Dios, por ejemplo Ruth, que solo por ver eso en Noemí dijo, ¿sabes qué? Yo quiero servir al Dios que tú sirves. Yo quiero tener las cosas que tú tienes. Y que la gente pueda ver en ti eso. Yo quisiera animarte a ti el día de hoy para que tú puedas dar algo a los demás, incluso cuando solamente te vean. Que te vean y te digan, oye, ¿tú por qué pasas tan feliz? Yo a veces me he preguntado siempre, el pastor Kenneth, siempre pasa riéndose. Siempre. Y yo a veces digo, ¿cómo lo hará? Porque yo a veces trato, pero más iras me da. Porque no puedo. Yo digo, sí, cada persona es diferente, pero digo, quisiera estarme riendo todo el día. Y a veces sí me sale, verán, hay días que ya me duele la panza de tanto reírme todo el día. Pero ahí es cuando la gente te ve feliz y te dice, oye, tú no tienes problemas, ¿verdad? Y tú le respondes, no, los tengo. Pero tengo la solución, que es mi Dios. ¿Sí o no? Amén. Soy como tú, tengo problemas también. Mira, Leslie, ¿quién estaría de pie con un problema así? Una persona que no conoce a Dios, de seguro estuviera deprimida en su cuarto. Pero ella está aquí sirviendo. Eso es lo único que nos diferencia de los demás. Que nosotros tenemos la solución para nuestros problemas en nuestras manos. E incluso nosotros, a veces teniendo la solución en nuestras manos, no la cogemos. Llegamos que, así como Ruth pudo ver en Noemí eso, en ella, que también puedan ver la gente en nosotros. Y recordar que ellas tenían también ese pariente rico, que fue el prototipo de Jesús, el cual tenemos ahora. Ellos tenían un prototipo, nosotros tenemos al real. Wow, amén. ¿Quién tiene al Jesús real ahora en su vida? Amén. Tú tienes ese Jesús real. Ya lo tienes. Pero hay muchos que no lo tienen.
Y como tú lo tienes, y como este es el año para dar, tú tienes que dar una parte de Jesús a otras personas. Amén. Miren, yo creo y yo tengo la certeza de que estos puestos pueden estar llenos. Amén. Es posible, pero no solamente que estén llenos porque lo invitaste y vino un día, se llenó y se fue. Yo quiero que cada uno de nosotros aprendamos a tener una relación con Dios y como resultado de eso vengan aquí. Amén. ¿Tú vas a ver a alguien más? ¿Quieres que conozcan a Dios igual como tú? ¿Sí? ¿Lo deseas? ¿Lo deseas en tu corazón? ¿En verdad lo deseas? Ahora hazlo. Amén. Como les dije, ellas tenían 2 manos, tenían fe, oración. Y Ruth tenía unos hermosos trajes y una hermosa apariencia femenina. ¿Qué es ahora interpretado al tiempo de hoy? Ya va a decir, pero es que yo soy feo. Mira mi narizota, ¿sí ves? Mira mi grano. No, esa es hermosura. Si ustedes, miren, si yo les dijera, Dios te ve tan hermoso a ti, a cada uno de ustedes. Es ese momento en el que cuando a veces uno se le pide eso, yo he escuchado testimonios de cómo Dios ve a sus hijos e hijas. Es inexplicable. Y Ruth tenía eso, tenía ese traje de justicia sobre ella. ¿Se acuerdan esa coraza, la coraza de justicia, sí? Eso es lo que tenemos nosotros ahora, que es la armadura de Dios, ¿verdad? Nosotros también tenemos ese vestido sobre nosotros. ¿Y por qué me refiero a esto? Está escrito en Ruth 3. Porque en ese momento Noemí le dijo un momento a Ruth, le dijo, ¿sabes qué? Coge tu mejor vestido, perfúmate, maquíllate, ponte bonita y anda donde vos. Dicen las escrituras que a veces ella pudo llegar antes de que él llegara, pero incluso vos no se dio cuenta cuando él despertó, estaba dormido y Ruth estaba a sus pies acostada. Estaba acostada a sus pies. Y vos le dices, ¿y qué haces aquí? ¿Y qué es lo que yo me pongo a relacionar eso? Ruth fue a los pies de su Redentor. Amén. Amén. Es lo que tenemos que hacer ahora. Ir a los pies de nuestro Redentor. ¿Y quién es nuestro Redentor? Alto, díganlo con ganas, como que creen, en verdad. Exacto. Y yo ahora lo que dije, a tus pies arde mi corazón. Amén. A veces yo digo, para entender estas cosas son a veces lo contrario a lo que pensamos. ¿Cómo yo puedo estar en lo más alto con Dios? Estando en lo más bajo con Él. ¿Y cómo es estar en lo más bajo con Él? Estando de rodillas ante Él. Y otra vez más la oración, otra vez tu relación, otra vez tu intimidad con Dios. Amén. Yo me propongo a trabajar por esa intimidad. ¿Ustedes lo quieren hacer? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nelly, sí? Sí, Carito. Guerra. Carito y me regresan a ver 10. ¿Sí? Felipe. ¿Sí? Amén. Esa hermosura interna que te da el Señor es única. ¿Sí o no? ¿Tienes esa hermosura interna o no? ¿La tienes? ¿La tienes? Díganle al vecino, soy hermoso, díganle, soy hermosa. Pero con certeza, no como que creo que soy hermoso.
Dile a tu vecino, busca un vecino, no importa si está atrás, adelante, busca uno. Ahora dile, tú eres hermoso, dile. Amén. Y el Señor te ama así. El Señor te ama así. Amén. Saludos, Ricardito. Amén. Oh, Señor. Yo creo que cada uno de nosotros, así como esta historia que toca la vida de los demás, podemos ser como ellas también. Yo digo privilegiadas porque son mujeres, ¿eh? Rudy y Noemí. Pero también hay un vos, ¿eh? Amén. Así que los hombres no se sientan descolados. Nosotros podemos llegar a entregar algo a la gente que no esperemos a que alguien más lo haga. Créeme que a veces tenemos el pensamiento, no, ahí está el líder que puede hacerlo. Ahí está la persona que sí sabe y que conoce de la Biblia y que puede hablarle de Dios a otras personas. No necesitas. Necesitas conocer a Dios en tu corazón y entregarle lo que Él ha hecho por ti en tu vida. Amén. A mí me gusta poner retos. A mí me gusta ponerme retos. Y porque sé que cuando me pongo un reto, voy a ponerle más ganas para cumplirlo. Y mi reto que yo me pongo con este tema es entregar lo que yo tengo para los demás. En todo este tiempo que voy a estar, en toda la semana que va a pasar. Y yo deseo de alguna manera que ustedes también lo hagan. Puede haber un montón de circunstancias a nuestro alrededor. Pueden decir un montón de cosas a nuestro alrededor. Pueden señalarte con el dedo porque simplemente crees en Dios. Pero tienes que estar convencido de que tienes algo que dar. Lo tienes, ya lo tienes, tú estás aquí. Como les decía a los de la alabanza, hoy ustedes ya tienen esa salvación con Dios. Ya la tienen en sus manos, pero hay gente que no la tiene. O que algún día la tuvo, pero que la perdió. Y tú necesitas también a esa gente mostrarle. Esa gente necesita. Un día yo caminaba solo por acá atrás, venía a la iglesia. Y recuerdo que fue una época en la que yo estuve caminando por el desierto. ¿A qué me refiero con esto? Que fue muy difícil para mí. Ese tiempo de disciplina que yo tuve aquí. Porque acepto que he cometido errores y que también para pararme nuevamente aquí tuve que pagar muchas cosas. Y en ese momento, cuando estuve pasando por esa situación difícil, yo oraba a Dios caminando y le preguntaba a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y en ese momento no lo vi, pero lo sentí, como en cada casa, de cada cuartira que había, en cada rincón del lugar por donde estaba caminando, había un alma que gritaba auxilio. Había un alma que pedía por ayuda. Y en ese momento solamente se me caían las lágrimas porque decía, Señor, yo ya te conozco. Tú me das todo. Pero ¿y la gente que no? ¿Qué le va a pasar? Y en ese momento entendí que Dios me decía, por eso estás tú aquí. Y por eso tú estás sentado hoy aquí. Créeme que puedes traer a alguien a Dios, lo puedes hacer. Todos podemos. Pero a veces nos envolvemos en nuestros problemas simplemente. En tus problemas tienes que ser egoísta, no en lo demás. Porque tú debes saber que ante los problemas tú ya tienes la salida. ¿Me entienden?
Y debemos preocuparnos por la gente que no conoce. Yo doy gracias a Dios porque Dios está formando una relación fuerte con Él, conmigo. Y tengo la lista de aquellas personas que yo quiero ver aquí. Y que a veces le digo a Dios, estoy recordando en mi mente, y le digo, Dios, tráelos, haz que conozcan de ti. No simplemente que vengan a llenar los puestos para que se vea bonito, no. Haz que ellos te conozcan, eso quiero. Y yo quiero que tú lo conozcas también. Amén. Tú quieres conocerlo, ¿en verdad? ¿Quieres conocerlo? Yo sí, con las dos manos. Porque la fidelidad de Dios es infinita. Wow. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que hoy te convenzas de que tienes algo para dar para los demás. Quiero que hoy en tu oración que vas a hacer, quiero que te propongas, que pongas a las personas en tu mente a las que tú vas a dar esta semana. Que las pongas en oración en este momento y que tú busques un momento para estar con esas personas. Solamente busca un momento para estar con ellas. No necesariamente vas a ir llevando la Biblia, no. Yo quiero que compartas y des de ti, de tu esencia. Eso quiero que hagas. Quiero que vayas donde ese amigo que tal vez está teniendo problemas y le digas, vamos, pasemos un momento juntos. Una amistad no es solamente cuando tú estás en el momento de la dificultad, sino en todo momento. Eso es ser un amigo. Un amigo es aquel que pasa todo el tiempo